Y quiero saber qué fue lo peor que hiciste en tu vida. Ah, así empezamos. Así, solamente hice este video porque quiero saber qué fue lo peor que hiciste en tu vida. No, mentira, no hace falta que nos lo reveles. Yo quiero confesar que quemé una casa, bueno, un cuarto de una casa. Así ¿Estás en empezamos. serio? ¿Esto es en serio o es joda? Es en serio, no fui el Pirómano. actor, Ok. tampoco fui el que lo ejecutó, pero estuve Ah, bueno. acompañando el hecho. Mm, Entonces me convierte en cómplice oficialmente, ¿no? Luego les voy a contar esa historia, pero gracias a la vida no pasó nada grave. Fue una travesura de niño. Tenía creo que 5 años, 6 más o menos, imagínate. Sí, 5 tenía. Y estaba con un primo y así que bueno. un niño. Sí, Bueno, Guille, yo voy a tener que dejar este video porque no puedo compartir el espacio con una persona que hizo eso, así que se te termina acá. indignaste. Porque algo así va la peli, ¿no? Bueno, más o Bueno, menos de esto va la película, sí. y ahora te toca a vos compartir un momento de No me quiero hacer confección. la Dije, mojigata de ni. perdón, creo que dije un momento de confección. ¿Puedes creer que me salió eso? Porque las mujeres solo sirven para coser y bordar. Pensé confesión y me salió confección. No, no me quiero hacer la mojigata, pero de verdad es que desde que salí de ver la película hasta ahora y hoy sabiendo que grabamos, pienso y pienso que fue lo peor y la verdad es que no se me ocurre. Sí, alguna que otra vez he robado una golosina. Me acuerdo una vez en una verdulería de chiquita, robé una zanahoria y mi abuela me hizo volver a la verdulería a decir, robé esta zanahoria, muerta de vergüenza, y ahí me la regalaron, pero no aprendí porque después un poco más grande robé un Una caramelo de lechuga. un... No, no, Rebaba no, solo verduras, no es nada. Era una niña, lo bueno es que era una niña muy sana. no, porque después robé en un kiosco un caramelo y ahí no le conté a nadie, creo que eso fue lo peor, porque no fui a devolverlo. Pero ese mismo día que robé un caramelo, me robaron a mí, otra No, cosa. Y me el acuerdo karma que instantáneo. tenía una vincha y me sacaron la vincha y me la robaron y yo primero pensé, qué, qué feo, ¿cómo me robaron? Y automáticamente dije, pero si yo acabo de hacer lo mismo. Como que tuve un karma tan instantáneo que dije, nunca más. Ella no, ella solo robó, no lo hacía por miedo al karma. No, pero fue un efecto muy, muy fuerte Inmediato. porque, Vos dijiste, sí, para, te cambio la vincha por este caramelo. sí, sí, porque además era mucho más cara la vincha, me salió pésimo porque robé un caramelo que nada, era una pavada y la vincha era, está bien, igual va más allá y es el acto en sí mismo, pero creo que eso, ¿no? Como la picardía, que era más como la cosa de que nadie me descubre, ¿viste? Como esa picardía de niño. ¿Viste cómo Creo es? que eso, no sé, no se me ocurre otra cosa, igual voy a seguir pensando, pero se me ocurre eso. Te acompaño en esa también. Yo me robé una vez un caramelo y mi mamá me hizo regresar, yo avergonzadísimo y que nunca más se hiciera. Y yo, acá está, no me dio nada. Pero a mí no me lo regalaron. Así que me quedé con No, no. Ese fue el castigo. Me quedé sin caramelo. bueno, está bien. Fuerte, Pero pero está bien, está bien. compartimos. Entonces no nos vamos a cancelar el uno al otro y vamos a entrar directamente a la película. No nos vamos a Empecemos. indignar por eso. Bueno, esta película que vamos a charlar hoy se llama The Drama. Es de A24 y sabes que el productor es Ari Aster, el mismo productor que también estuvo involucrado en Bugonia. Y Ari Aster también ha hecho otras películas de terror muy interesantes. A mí el terror no me gusta, pero la forma como él encara el género es muy interesante. Y tuvimos la suerte de verla en el cine, que también es algo importante. Ver la película en el cine es otra experiencia. Escuchar a la gente reaccionando a la película, a los momentos Mm, de no, y eso es una experiencia muy linda, es una experiencia colectiva que es, creo yo, lo más lindo de verlo en una sala, ¿no? ¿Te ¿sabes qué me pasó? pasó? Que tenía, sí, tenía dos chicas al lado que lloraron muchísimo en la película y me sorprendió mucho, pero lloraban compungidas. Me sorprendió porque no es una película de llorar, digamos. No, no sé. Pero bueno, les pegó, algo les generó. Claro. Está protagonizada por Robert Pattinson y Zendaya, que la verdad los dos están excelentes en la actuación. A mí me convencieron, me conmovieron, me emocionaron. Y te hacen reír también, porque hay una parte bastante Exacto. cómica, sí. Y tiene eso la peli también, que tiene momentos de
mucha comedia absurda al mismo tiempo, sin sentido, decir cómo puede ser que esto esté pasando. Pero bueno, Clary, podrías contarle a la gente, todos los que están acá seguramente ya vieron la película, pero un pequeño resumencito de la peli. La película va de una bella pareja muy enamorada que están por casarse, queda una semana nada más. Robert Pattinson, que es su personaje se llama Charlie, está haciendo como este discurso para poder decir el día de la boda. Todo es fantástico, practican una coreografía y hacen toda esta parafernalia previa a los casamientos grandilocuentes de Estados Unidos. Y cuando van a probar la comida una última vez, a ver los vinos y el risotto y qué sé yo, van con una pareja amiga y en la sobremesa la amiga plantea una especie de disparador de qué fue lo peor que hicieron en su vida. Y a partir de ahí cada uno empieza a revelar distintas cosas y el personaje de Zendaya, Emma, revela algo que es curioso porque los demás plantean algo que hicieron, pero en el caso de Zendaya plantea algo que fantaseó o que pensó o que planeó hacer, pero que nunca ejecutó, que nunca llegó a cabo, que es cometer un tiroteo en su colegio. Un fenómeno que lamentablemente ocurre mucho más seguido de lo que imaginamos en Estados Unidos. Y esto desencadena una situación muy tensa en los amigos y en su propia pareja de decir, no, esto es irreversible en nuestro vínculo. Enterarme de esto es conocer una faceta tuya que desconocía y que no me gusta, y entonces empezar a replantearse un montón de cosas porque la amiga tiene una prima que quedó paralítica producto de un tiroteo, entonces a ella le dispara un montón de cosas como supuestamente irreversibles, y a partir de ahí, bueno, la boda se pone en riesgo y todo empieza a ser como una bola de nieve que no sabes dónde va a llegar, hasta terminar en una especie de relatos salvajes en el último episodio de Erika Rivas y el casamiento. Bueno, toda una cosa como muy disparatada, pero lo interesante es cómo esto te va llevando a reflexionar con la moral, la vara de la moral, la empatía, la cancelación, no sé, empieza a abrir como muchas puertas que los personajes van teniendo en sus propias reflexiones y que uno como espectador inevitablemente también tiene, ¿no? Claro. Y a partir de acá nos metemos de lleno con spoilers, así que si no la han visto, bueno, pausita y regresa. Hubo una escena bien particular, Clary, que me llamó mucho la atención. Bueno, tengo varias, pero dos principalmente. La primera en la que quiero hablar es este ensayo del baile de la boda, ¿no? Que tienen una coreógrafa, contrataron una coreógrafa que aparentemente es una persona que sabe mucho del tema, ¿no? Y sale esta frase que dice, es que Emma dice, es que siento como que es muy, muy ensayado, muy preparado, como una performance, ¿no? Y entonces la coreógrafa le dice, pero el matrimonio, las bodas en sí, ¿no? El acto de la boda es pura performance, dice, y es el acto performático por excelencia. Total. Y me ponía a pensar en eso, ¿no? Cuántas cosas se vuelven todo para el afuera, como el mostrarle a la sociedad esto y el contenido no está ahí. Es como la creación de un espectáculo sobre el amor más que un ritual del amor. A veces sí, pueden estar las dos cosas, pero en esta película específicamente pareciera que todo está muy enfocado en el afuera, ¿no? Y todo esto de que viene del afuera también trae una expectativa, trae un juicio de valor que hace que este vínculo entre ellos dos empiece a tambalear, porque la imagen que tenía Charlie, Robert Pattinson, sobre Emma se modifica en base a esta experiencia, a esto que ella cuenta, y a partir de ahí él empieza a imaginarse cualquier cosa relacionada con eso. Entonces, una taza que tenía un dibujo de una pistola ya se vuelve una amenaza y él prefiere tirarla. Y se pone paranoico con esto y deja de ver a la persona de la que se enamoró y empieza a ver la imagen que él tiene sobre esa persona. Y acá es donde viene la pregunta. ¿Será que Charlie realmente estuvo enamorado de la persona o enamorado de la imagen que él creó de Emma, que ahora que ya no la tiene porque le apareció una nueva imagen sobrepuesta a esta, ya no tiene la misma emoción
y el mismo vínculo y ese amor hacia su pareja. Bueno, la palabra enamoramiento termina en miento. O sea, claramente el enamoramiento es un poco una mentira, es una construcción que uno se hace al principio porque idealiza a su pareja. Se supone que después del enamoramiento llega cuando realmente conoces a la persona y va más allá del enamoramiento, que tiene que ver con el amor, con que el otro es un compañero, con sus virtudes y con sus defectos. Mucha gente se casa en la parte del enamoramiento y no llegan a conocer verdaderamente a su pareja, aunque yo pienso que uno nunca termina de conocer a las personas en profundidad porque uno nunca termina de Uno conocerse a sí mismo, mismo. Uno está claro. constantemente en crecimiento o en aprender o en conocer más de uno, ¿no? Eh, Pero ahí está también, perdón que te interrumpa, ahí está también la esencia, creo yo, de una relación, de un vínculo. Ujú. El saber que eso se va a modificar diariamente. Y el matrimonio de alguna manera lo que hace es como fijar una imagen del otro, un momento del otro para toda la vida, que eso sea así para toda la vida. Y eso es una mentira, porque no hay nada más seguro que el cambio. Y nosotros como seres Sí, humanos dinámicos, ¿no? sí, también hay algo de esto como de un término muy utilizado en general, que es el amor incondicional, ¿no? Y en realidad el amor necesita tener condiciones, porque en la incondicionalidad, en la no condición, puede haber muchas cosas. Digo, uno para tener una relación sana tiene que haber ciertas condiciones de cosas, de límites, de que la libertad de uno termina cuando empieza la del otro, y por supuesto que el amor necesita de condiciones, ¿no? Y uno ama en base a no salir lastimado o a no estar dañado o a un montón de cosas. No es que todo está en juego, pero tampoco todo vale, ¿no? El tema es cuál es la vara de cada uno y cuál es el límite de cada uno y cuánto es lo que uno puede tolerar o aceptar del otro. Eh, y bueno, y acá la película pone eso, porque obviamente uno como espectador puede decir, bueno, yo esto lo perdonaría o no, pero en realidad tiene que ver con una cuestión también de no solo evaluar el hecho, sino evaluar a la persona y hacer un juicio de valor porque la persona piense algo, entonces ya es una determinada persona, ya es mejor o peor que yo. Y eso es muy fuerte también, porque primero que no es lo mismo pensar algo que hacerlo, creo que si nos juzgasen por las cosas que pensamos, estaríamos todos presos, creo, Sí, porque total. bueno, digo, todos tenemos distintos pensamientos y disparadores y eso no significa que uno después lo termine haciendo. Entonces ya, por un lado eso, pero incluso es muy curioso porque en la película ellos plantean cosas que sí hicieron y que sí son muy polémicos, ¿no? Y siento que la película ahí hace un doble clic en la empatía, pero te muestra, siento yo que dos maneras de ver la empatía. Una, no me olvido que tenías otra escena, pero ahora hice Falta para, falta para llegar a esa. ok, hice este link. La empatía, primero la empatía a través de la identificación. Claro. Eh, Obviamente uno tiende a ser más empático con aquellas personas que uno conoce y uno quiere, pero se supone que la empatía no tiene que ver con identificarte con un otro, ¿no? Hay algo, Exactamente. no sé, pasa mucho con las campañas en contra de la violencia de género. Lo he escuchado mucho acá en Argentina, que cuando quieren hacer concientización a los hombres dicen, ¿cómo vas a lastimar a una mujer? Pensá en tu mamá, pensá en tu hermana, pensá en tu novia. Y yo digo, ¿de verdad tenés que pensar en tu mamá para no dañar a una mujer? O sea, ¿realmente tenés que buscar esa identificación para sentir que no tenés que lastimar a una persona, en este caso una mujer? Y en la película es muy fuerte porque la amiga, que ahora me olvidé el nombre, lo tenía anotado, Rachel, Rachel. Rachel, la amiga de Emma, em, en realidad le afecta esto porque tiene un pariente que sufrió esta situación. Pero es muy curioso porque ella cuenta que encerró a un niño en un bosque durante horas. Y yo pensaba, ¿qué pasaría si en esa mesa hubiese habido una persona que tiene un primo que se quitó la vida porque estuvo encerrado en un ropero 10 días, 10 horas? Em, ¿Hubiese sido más empática o ella entonces está más demonizada? Es irrelevante si conozco o no a una persona que haya sufrido o que sea víctima de algo. Digo, la empatía tiene que trascender mi historia personal o mis asociaciones. Tiene que ver con una cuestión más básica de que dañaron a un otro, ¿no? En este caso puntual. Y la otra empatía que siento que la película plantea tiene que ver con soy empático en función a cuán empático sos conmigo. Claro, como un intercambio. Como un intercambio, y esto se ve mucho cuando al principio de la película la pareja encuentran a la DJ consumiendo supuestamente heroína.
Y Zendaya primero, Emma, tiene una reacción empática. Dice, bueno, quizás está teniendo el peor día de su vida. Quizás hoy le pasó algo realmente malo y la encontramos justo en ese momento y no la vamos a definir por este instante. Quizás no es adicta, quizás hoy es la primera vez o quizás hoy le pasó algo malo, ¿no? Tiene como una actitud mucho más condescendiente para con la DJ. Ujú. Cosa que Charlie es mucho más radical y dice, hay que echarla, hay que despedirla, esto no podemos tener una DJ adicta. Pero lo curioso es que después, a lo largo de la Adicta, sí. película, Encima eh, dicen adicta como que lo hubieran visto todos los días bueno, y lo vieron una vez en una ocasión, ¿no? pero Zendaya primero tiene esta actitud, como no podemos, no sabemos, es la primera vez que la vemos en esta situación y no sabemos si es así. Pero lo curioso es que después a lo largo de la película, como nadie es empático con la situación de Emma, como Emma no recibe esa empatía por parte de sus cercanos, nadie se pone sus zapatos, nadie la entiende, Ataca. ella con la misma persona, esa situación de empatía se transforma en al final reprocharle y decirle un montón de cosas a la DJ, la termina despidiendo y echándola porque de alguna manera es como el chivo expiatorio de todo lo que ella también sufrió y de todo lo que ella vivió. Entonces, soy empática con vos a medida que el mundo sea empático conmigo, pero si el mundo me rechaza por algo que ni siquiera hice, entonces yo también me voy a poner en un rol de moral y de entonces juzgarte a vos por lo que hiciste y por lo que vi y sentirme en un grado de superioridad. Entonces yo ahora necesito sentirme más que alguien porque me siento menos porque todos me desplazaron. Entonces ahora me voy a colocar en el lugar de soy tu jefa y te echo y te hago este rol de moral y de vara, ¿no? Pero siento que es porque nadie fue empático y amoroso con ella. Entonces es como de alguna manera esta venganza. Y eso me parece muy curioso porque entonces la empatía, ¿hasta qué punto es empatía en ambos casos, ¿no? Claro, y esa era la siguiente escena de la que yo quería hablar, precisamente, así Ay, que perfecto, porque me parece fundamental en la película para desbloquear el mecanismo que hay acá, ¿no? Como la atacan, ataca, ¿no? Es una posición reactiva, pero lo que sucede es que no hay una comprensión de que el ataque tiene que ver más con el que ataca que con el atacado, ¿no? Tiene que ver con lo que esa persona siente, le pasa, sus heridas, sus conflictos, sus miedos, sus traumas. Lo mismo pasa con la crítica, lo mismo pasa con el halago, lo mismo pasa con el elogio. El elogio también no lo deconstruimos, y, ay, qué lindo que me digan esto, pero en realidad el elogio tiene que ver con el otro, con la otra persona. Me encanta una frase de Lucrecia Martel que dice que en los festivales de cine, en las premiaciones, los premios tienen que ver más con los jurados que con la película. mm, Porque está hablando del gusto de los jurados, en realidad, de ese momento específico. Lo mismo me pasa con esto, de lo que vos estabas comentando. Em, entonces, Emma, al no tener como esa contención, esa comprensión, es una cadena, ¿no? Entonces, si no se recibe comprensión y si no se puede dar ella misma esa comprensión, ataca. Y eso continúa. Y creo que también por eso es que Sartre dice que nosotros al estar condenados a elegir, también tenemos la decisión de mejorarnos como personas, no solo por el bien de nosotros, sino por el bien de la humanidad. Porque si vos estás bien, puede ser que ese ataque llegue hasta ahí, ¿no? Topa. Pero si no estás bien, ese ataque se reproduce en más personas porque te llega a vos y vos reproduces esa herida en las demás. No es fácil, decirlo es muy sencillo, pero ya luego aplicarlo en el día a día es como, uff. Pero mm, creo que pasa esto, en la película está mostrando eso, porque si llama a la DJ y le muestra la empatía y dice, no, 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 es otra película, ¿no? Es otro tema. Y claro. también esto de la empatía también tiene que ver con que también se cree que la empatía es estar de acuerdo con el otro y eso es simpatía, eso es tener, yo simpatizo con vos, pero la empatía no tiene nada que ver con la simpatía. La empatía es poder comprender el dolor de la otra persona, entender lo que le pasa, acompañarlo, sentirlo, pero no precisamente estar de acuerdo con esa Mm, persona. No hace falta coincidir para poder comprender. Y eso también es otra cosa que últimamente siento que es importante hablarlo porque en tanta interacción por redes sociales también se va perdiendo eso y entonces se va mezclando y la empatía, la palabra ya perdió significado porque al final se convierte en la falsa empatía, ¿no? Te entiendo para poder controlarte o te escucho solo para poder responder. No estoy escuchándote en realidad. Te comprendo solo si encajas en el molde que yo tengo de vos en mí o en mi relato. Si encajas en mi relato, todo bien, pero si te salís un poquito de eso, no, no, este, no funciona, ¿no? Y eso es lo que le pasa también, siento yo, a Charlie, que de alguna manera ama a la versión de Emma que le conviene a él, pero una vez se revela
lo verdadero de Emma, esa capa que no conocía, se le mueve el mundo. Y es una idea, ni siquiera es algo que sucedió, imagínate. Mm. Excelente todo lo que dijiste, es bárbaro. Estoy impactada. Es que sí, mientras hablabas se me iban ocurriendo cosas y ahora ya me voy yendo. Ay, Pero sí, no, es que me parece muy interesante esto que decís. En estos tiempos tan polarizados, ¿no? Y tan de querer tener la razón. Lo conversamos esto, no sé si hoy o ayer, ay. pero me pareció muy interesante esto que decías. Voy a citar, vos citas a Sastre y yo te cito a vos. Eh, que tener la razón está sobrevalorado. Creo que todo es, al fin y al cabo, es una proyección de uno mismo, ¿no? Todo lo que uno ve en el otro es un reflejo de todo de lo que a uno le afecta o de lo que uno tiene que aprender. Y no lo digo desde un lugar egoísta o individualista, sino que uno ve todo a través de su propia lente y de su propio registro de la vida, y eso no es la verdad, ni mucho menos, ¿no? Pero siento que hoy por hoy hay como una idea también muy polarizada de las cosas, que o es blanco o es negro, como que se perdió también la capacidad de los matices, y no lo digo tampoco desde un lugar tibio, siempre digo algo y después voy abriendo el paraguas, pero porque no quiero que suene como tibio, porque por supuesto hay cosas que sabemos que están mal y que todos creo que estamos de acuerdo, que hay cosas que están bien y cosas que están mal, por supuesto. Pero luego en el medio de eso hay un montón de otras posibilidades y cosas, ¿no? Y también me parece muy interesante que en la película se muestre que Zendaya es sorda de un oído, porque eso Eso. también muestra como se Estás puede interpretar escuchando de solo de un lado, básicamente. exactamente. Escucho solo un lado, escucho aquello que esto un poco que vos decías antes, ¿no? Aquello que, que está más cerca de este lado mío, ¿no? Como si nos pudiésemos dividir en esa polaridad, y entonces esta mitad es aquello que escucho o en lo que estoy preparado para escuchar. Y eso me parece muy, muy interesante también de la película, ¿no? Y también pensaba en esta idea de la moral y esta necesidad de uno ser más que el otro, o mejor que el otro, que es muy curioso porque no solo en la película todos cuentan que fue lo peor que hicieron en la vida, sino que en la película misma lo vuelven a hacer. Eso que creen que es lo peor que hicieron alguna vez, reinciden. La compañera de trabajo de Charlie le dice que lo peor que hizo fue ser infiel. Y en la película vuelve a ser infiel. La amiga dice que lo peor que hizo fue hostigar a una persona, encerrarla, y de alguna u otra manera es lo mismo que hace en la película, porque hostiga a Emma, la encierra en un concepto, en una idea de ella y no le permite salir. El novio de esta amiga, Mike, Mike, dice que lo peor que hizo fue usar como escudo a su novia a ante su un novio. ataque, con el ataque de Ujú. un perro, pero De un perro. en la película la simbología es similar porque él de alguna manera se escuda detrás de su novia en este hostigamiento, ¿no? Como si el perro fuese la situación y él se pusiese detrás. Y el personaje de Charlie es lo mismo. Él también, ¿no? Desde un lugar donde nunca se hace cargo que hostigó tanto a una persona que tuvo que mudarse de barrio. Y él, de alguna manera, también, ¿no? Bueno, Se directamente quiere Zendaya ir se de iba ahí. de la casa, del matrimonio y de la vida. Entonces, es curioso porque juzgan a una persona que no hizo algo, gente que no solo hizo lo peor que creen que hicieron, sino que además lo repiten. Entonces, ahí también hay una proyección de yo te juzgo por aquello que pensaste, porque lo que yo hice y sé que está mal, lo sigo haciendo. Entonces, ¿qué me garantía me da a mí que eso que vos fantasías con hacer, no lo hagas? Pero esos son los propios fantasmas y las propias proyecciones que uno tiene, ¿no? Por las propias situaciones y vivencias. Entonces, es muy curioso eso, y no es por decir que uno es víctima y el otro es victimario, sino como todo el tiempo todos se van corriendo de ese lugar en el que siempre necesitan estar o sentirse, ¿no? En el caso de Zendaya, que es pisada por todos en esa cadena, necesita en algún momento también sentirse arriba y decir, bueno, yo también soy la que quiero castigar a alguien en algún momento, ¿no? Y eso me parece como muy interesante. Sí, es buenísimo este dato que traes, porque la percepción de ellos configuran la realidad que tienen frente a ellos y por eso desconfían. Pero si confiaran, entonces se rompe el mecanismo. Entonces, Claro. la desconfianza siempre tiene que ver con uno mismo, conmigo mismo, Con nuestros no con propios el otro, miedos, con claro, nuestras propias inseguridades.
y lo que ponemos en el otro, como vos lo decís, es en realidad todo eso que nosotros no nos hacemos cargo, que no queremos trabajar en nosotros. Porque es más fácil decir, es que esto que tengo que hacerlo yo, porque eso requiere mucho sacrificio, requiere trabajo, tiempo, esfuerzo, y eso no es fácil. Lo fácil es señalar afuera. Cuéntenos ustedes desde dónde conectaron con la película. Nosotros conectamos desde esos temas, conectaron por el guión, por las actuaciones, por la dirección, por la edición, porque también tiene una propuesta de edición interesante. ¿Desde dónde conectan ustedes con estos temas y a qué los invita? Eso me parece que es también interesante si quieren conversar. Nosotros vamos a estar felices de poder leerlos e intercambiar también. Así es, y cuéntenos lo peor que hicieron también, no, mentira. No, gracias, qué lindo compartir este espacio. Guille, me encanta poder conversar de películas que también nos lleva a reflexionar de cosas de la vida. Este espacio me pone muy contenta, así que bueno, ojalá nos sigan acompañando. Hasta la próxima. Gracias.